El polvo se asentaba sobre las zonas rurales de Nebraska, ocultando secretos bajo interminables hileras de cultivos de verano. La codicia suele cegar a los hombres poderosos ante las verdades silenciosas que la naturaleza susurra, una lección que siempre aprenden demasiado tarde quienes adoran únicamente las ganancias. Cuando una gigantesca firma de inversiones corporativas llegó al valle de Oak Haven y compró 5.000 acres de tierras agrícolas vírgenes, los ejecutivos solo vieron dividendos inmediatos. Se burlaron de las tradiciones locales, arrasaron límites establecidos durante generaciones y descartaron con arrogancia las advertencias de una niña de 10 años que sostenía un mapa centenario. Creían que sus miles de millones los hacían intocables. Pronto, la implacable tierra les demostraría lo contrario de la forma más devastadora posible. El verano en el valle de Oak Haven cocía el suelo hasta agrietarlo como si fuera cerámica frágil. Sin embargo, durante generaciones, la familia Hayes había sabido exactamente cómo extraer vida de aquella tierra seca. Tomás Hayes administraba una modesta granja de 80 acres donde alternaba cultivos de soja y maíz. Su propiedad colindaba con la legendaria finca Miller, una inmensa extensión de 5.000 acres que había dominado el mapa del condado desde finales del siglo XIX. Sin embargo, después de varias cosechas desastrosas, una mala administración por parte de herederos que vivían lejos y una montaña creciente de deudas, la finca Miller terminó embargada. Durante 2 años, aquella enorme extensión permaneció abandonada. Los pastos nativos crecieron libremente y el terreno comenzó a regresar a su estado salvaje de pradera indómita. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Clara Hayes, de 10 años, adoraba el silencio de aquellas tierras abandonadas. Era una niña poco común, con una mente analítica muy por encima de la de otros niños de su edad. Mientras la mayoría de los pequeños del pueblo pasaban el verano en la piscina municipal, Clara recorría cercas y senderos con una vieja cartera colgada al hombro. Dentro llevaba los mapas topográficos dibujados a mano por su bisabuelo, kits para medir el pH del suelo y un cuaderno gastado lleno de décadas de registros climáticos y observaciones geológicas. La familia Hayes había sobrevivido al Dust Bowl y a las crisis agrícolas de los años 80 no gracias a la suerte, sino a una obsesiva y casi científica reverencia por la tierra. Clara había heredado esa característica en su forma más pura. Entendía que la tierra no era simplemente tierra. Era un organismo vivo, con memoria, temperamento y una anatomía propia. La paz de Oak Haven Valley se rompió una húmeda mañana de martes a finales de abril. Una caravana de lujosas camionetas todoterreno negras, cubiertas de polvo, avanzó por la carretera del Condado 9. Sus conductores esquivaban los baches con evidente falta de costumbre. Los vehículos se detuvieron frente a los oxidados portones de hierro de la finca Miller. Del primero descendió Ricardo Caldwell, director senior de adquisiciones de Apex Horizon Trust, un gigante financiero con sede en Chicago que recientemente había decidido expandirse agresivamente hacia la agricultura estadounidense. Caldwell era un hombre que veía las tierras agrícolas únicamente a través de hojas de cálculo, proyecciones trimestrales y estrategias de maximización de rendimiento. Vestía un impecable traje a medida que resultaba completamente absurdo en medio de las llanuras de Nebraska. Lo acompañaba Gregorio Finch, un consultor agrícola contratado por la empresa para maximizar la productividad de la propiedad. Finch cargaba tabletas electrónicas y enormes mapas satelitales enrollados mientras señalaba extensas áreas del terreno. Caldwell asentía mientras calculaba márgenes de ganancia. Apex Horizon Trust no había comprado aquellas tierras para cultivarlas de forma tradicional. Las había adquirido para implementar una forma altamente experimental y extremadamente agresiva de agricultura industrial. El plan consistía en desgarrar el suelo hasta una profundidad de 4 pies para romper las capas compactadas, aplicar cantidades sin precedentes de amoníaco anhidro y sembrar un cultivo genéticamente modificado de alta rentabilidad diseñado para extraer hasta la última gota de nutrientes de la tierra en una sola cosecha masiva. Desde lo alto de una cerca de madera que separaba la propiedad de su padre de la nueva adquisición corporativa, Clara observaba a los hombres.
Los veía patear la capa superficial del suelo con sus relucientes zapatos de cuero mientras sus voces viajaban por la llanura. «Vamos a remover las 5000 acres completas», decía Caldwell con tono firme y autoritario. «No quiero que quede ni un solo acre sin explotar. Derriben todos esos viejos cortavientos. Los árboles están ocupando terreno cultivable. Nivelen todas las depresiones naturales. Instalen drenajes subterráneos en toda la propiedad para conducir el agua hacia los canales del condado. Y planten de cerca a cerca». Finch observó su tableta y dudó por un momento. «Algunas de estas depresiones topográficas son bastante antiguas, Ricardo. Los estudios locales recomiendan dejar intacta la cuenca inferior, la que aparece en los mapas antiguos como el Sumidero Blanco. El suelo allí es altamente alcalino y existen indicios de roca madre poco profunda». «Arrásalo todo», respondió Caldwell con un gesto despectivo. «Vamos a traer los equipos de labranza profunda más pesados del mercado. Si hay roca, la rompemos. Si hay una depresión, la rellenamos. No gastamos $40 millones para dejar 500 acres convertidos en una reserva natural para topos. Apex Horizon exige un rendimiento 20% superior al promedio del condado para el otoño, Gregorio. Haz que ocurra». Clara apretó la baranda de madera hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sabía exactamente de qué zona estaban hablando. El Sumidero Blanco era una peligrosa depresión de aproximadamente 300 acres situada justo en el centro de la nueva propiedad de Apex. Pero no era simplemente una hondonada. Según los detallados diarios geológicos de su bisabuelo, el Sumidero Blanco era el frágil techo de un enorme sistema kárstico subterráneo presurizado. Una anomalía geológica extremadamente rara. Bajo una fina capa de piedra caliza y esquisto se encontraba atrapado un acuífero hipersalino altamente tóxico. Durante más de un siglo, las familias Miller y Hayes habían compartido una regla sagrada jamás escrita. Nunca pasar maquinaria pesada sobre el Sumidero Blanco. Y jamás perforar el suelo más allá de la profundidad de un arado convencional. Los pastos naturales mantenían unida aquella frágil corteza. Clara bajó de la cerca. Su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas mientras observaba las enormes máquinas que comenzaban a ser descargadas de remolques de plataforma. Monstruosos tractores articulados equipados con enormes púas de labranza profunda diseñadas para desgarrar la tierra. El banco no solo planeaba cultivar aquellas tierras. Estaba a punto de declarar una guerra involuntaria contra ellas. Y Clara sabía algo que los ejecutivos ignoraban. La tierra siempre contraatacaba. Al finalizar la semana, la magnitud de la operación de Apex Horizon Trust se había convertido en un espectáculo aterrador. El cielo sobre Oak Haven Valley se llenó de humo diésel y polvo pulverizado. La empresa había contratado una flota de operadores que trabajaban día y noche utilizando enormes reflectores que convertían la oscuridad rural en una inquietante jornada industrial permanente. Los majestuosos álamos que durante más de un siglo habían servido como cortavientos y refugio para la fauna fueron arrancados sin piedad y triturados por enormes máquinas. Todas las noches, Tomás Hayes permanecía en el porche trasero de su casa con una taza de café caliente entre las manos curtidas, observando la destrucción. «Para el invierno todo ese suelo habrá salido volando», murmuró mientras observaba los trabajos. Clara estaba sentada junto a la mesa revisando sus mapas. Sin esos árboles, la capa fértil simplemente desaparecerá. Esos hombres de ciudad no entienden cómo sopla el viento aquí. Pero Clara no estaba preocupada por el viento. Estaba preocupada por el agua. Durante los últimos 3 días había comparado cuidadosamente los diarios de su bisabuelo con estudios geológicos modernos obtenidos en los archivos de la biblioteca del condado. Lo que descubrió era aterrador. El acuífero hipersalino bajo el Sumidero Blanco se encontraba sometido a una enorme presión hidrostática. La delicada capa de piedra caliza era la única barrera que impedía que aquella agua tóxica emergiera violentamente hacia la superficie. Si los tractores de 60.000 libras atravesaban la zona con sus púas de acero de 4 pies, no solo romperían la roca, perforarían la membrana presurizada.
La explosión resultante inundaría las 5.000 acres con agua salada tóxica, esterilizando el suelo durante un siglo. Y peor aún, la enorme liberación de presión provocaría el colapso del sistema kárstico, formando un gigantesco socavón capaz de tragarse también la granja de los Hayes. La tarde del jueves, Clara tomó una decisión. Guardó en su cartera el diario de su bisabuelo, los informes de análisis de suelo y un diagrama dibujado a mano que explicaba la dinámica de presión del acuífero subterráneo. Luego cruzó la línea divisoria de las propiedades, pasó por debajo de la nueva cinta amarilla de advertencia instalada por Apex Geraisen y se dirigió directamente a la oficina temporal climatizada que la empresa había instalado en un remolque de obra. Dentro reinaba el caos corporativo. Hombres con chalecos reflectantes y cascos entraban y salían transportando planos y radios. Pequeña pero decidida, Clara aprovechó una distracción de uno de los supervisores, entró al remolque y empujó la pesada puerta de la oficina principal. Ricardo Caldwell estaba sentado detrás de una gran mesa plegable dando órdenes a través de un elegante teléfono móvil. Gregorio Finch permanecía a su lado señalando un mapa digital desplegado en una enorme pantalla. El aire olía a perfume caro y al calor de las impresoras láser. «Disculpe», dijo Clara con una voz clara y sorprendentemente firme para una niña de 10 años. Caldwell interrumpió la llamada y levantó la vista. Parpadeó claramente sorprendido al ver a una niña en medio de su improvisada sala de juntas. ¿Quién dejó entrar a una niña aquí? Miró a Finch. «Sácala. Es un problema legal esperando ocurrir. Soy Clara Hayes. Vivo en las 80 acres que limitan con esta propiedad», dijo ella avanzando un paso e ignorando a Finch, que intentaba acompañarla hacia la salida. «Están preparándose para realizar labranza profunda en la cuenca central. El área que ustedes llaman Sector 4. Caldwell bajó lentamente el teléfono. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. «¿Sector 4? ¿Te refieres a las tierras bajas?» «Sí. ¿Y van a destruirlo todo?» «Sí, cariño», respondió él con tono condescendiente. «Vamos a convertir ese inútil pantano en el sector de soja más productivo de todo el estado. Ahora vuelve corriendo con tu padre. Nosotros tenemos trabajo de verdad que hacer». «No pueden hacerlo», declaró Clara con firmeza. Sacó el pesado diario encuadernado en cuero de su cartera y lo dejó caer con fuerza sobre el escritorio de Caldwell. El fuerte golpe hizo que ambos hombres se sobresaltaran. Abrió el cuaderno en una página donde aparecía un detallado corte transversal de la anatomía subterránea del valle. Debajo de esa cuenca hay un acuífero salino presurizado. La capa de roca superior tiene menos de 5 pies de espesor en algunos puntos. Sus tractores John Deere 9RX pesan más de 60.000 libras y las púas de labranza profunda penetrarán 48 pulgadas. Van a perforar la capa protectora. La presión hidrostática provocará una explosión subterránea. Envenenarán sus propias tierras con sal y el posterior colapso de las cavernas destruirá también la granja de mi familia. Gregorio Finch se inclinó hacia adelante. Sus ojos recorrieron la tinta descolorida y los intrincados dibujos del diario centenario. Una chispa de auténtica duda cruzó su rostro. «Ricardo, el radar de penetración terrestre sí mostró algunas anomalías en la densidad de los estratos inferiores. Las descartamos pensando que eran capas compactadas». «Porque son capas compactadas», replicó Caldwell con brusquedad mientras tomaba el diario del escritorio. Ni siquiera miró las páginas. Clavó los ojos en Clara con una arrogancia fría e inflexible. «Escúchame bien, mocosa. Apex Geraisen Trust ha invertido $40 millones en estas tierras. Tenemos a los mejores agrónomos de Cornell trabajando para nosotros. Tenemos mapas satelitales de suelo. No recibimos consejos agrícolas de la hija de un granjero pobre que anda agitando un libro para colorear del siglo XIX. «No es un libro para colorear», respondió Clara. Por primera vez, la ira atravesó su habitual serenidad. «Es un siglo entero de supervivencia. Si llevan esas máquinas a la cuenca, la tierra se las tragará». Caldwell le devolvió el diario empujándolo contra su pecho. Clara retrocedió tambaleándose.
Lárgate de mi propiedad antes de que haga que el sheriff del condado arreste a tu padre por invasión de propiedad privada. Mañana al amanecer comenzaremos la labranza profunda en el sector 4 y no hay absolutamente nada que tú, tu padre o tus cuentos de fantasmas puedan hacer para impedirlo. Clara permaneció inmóvil durante unos segundos. Miró fijamente a Caldwell. No vio a un agricultor. Vio una hoja de cálculo vestida con traje. Guardó cuidadosamente el diario en su cartera. Te advertí, dijo en voz baja. Sus palabras tenían un peso inquietante. Se te avisó. Luego se dio la vuelta y salió del remolque. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Corrió todo el camino hasta la granja. Cuando irrumpió por la puerta principal, Tomás estaba sentado en la mesa de la cocina reparando una pieza del tractor. «Papá», jadeó sin aliento. Sus ojos reflejaban una urgencia aterradora. «Tenemos que mover el ganado a la colina alta ahora mismo. Y también debemos preparar la camioneta». Tomás dejó caer la llave inglesa. Nunca había visto semejante terror en el rostro de su hija. «Clara, cariño, ¿qué ocurre?» «Mañana van a romper la cuenca», susurró ella. «El banco va a romper la tierra». El amanecer llegó al valle de Oak Haven acompañado de un calor pesado y sofocante. El aire estaba completamente inmóvil. Un contraste absoluto con el rugido mecánico que surgía desde la propiedad de Apex Geraisen Trust. Desde la colina más elevada del extremo sur de su terreno, donde habían trasladado apresuradamente el ganado la noche anterior, Tomás y Clara observaban la invasión. Tomás sostenía unos prismáticos pesados. Apretaba tanto la mandíbula que le dolía. Abajo, una flota de 3 enormes tractores articulados de color verde brillante descendía lentamente hacia el sumidero blanco. Detrás arrastraban gigantescos implementos de labranza profunda. Pesadas estructuras de acero equipadas con filas de agresivas púas curvadas diseñadas para fracturar violentamente el subsuelo. «De verdad van a hacerlo», murmuró Tomás. Los prismáticos temblaban ligeramente entre sus manos. «Clara, ¿estás completamente segura de los cálculos del abuelo?» Los ingenieros del banco seguramente habrían detectado una bolsa presurizada. «Ellos solo buscan lo que genera dinero, papá», respondió Clara. Su voz temblaba, pero seguía siendo firme. No buscaron el peligro. Solo vieron tierra. Abajo, en la cuenca, el conductor del primer tractor, contratado por una tarifa exorbitante para ignorar cualquier señal extraña del terreno, bajó el enorme desgarrador hidráulico. Los dientes de acero mordieron la tierra con violencia. Una nube de humo negro salió disparada por los tubos de escape mientras el motor luchaba contra la resistencia del suelo. La máquina avanzó lentamente, removiendo enormes cantidades de tierra y dejando tras de sí una profunda cicatriz. Durante la primera hora no ocurrió nada. Los 3 tractores avanzaron en formación escalonada. Acre tras acre, desgarraban la frágil cuenca. En el remolque de mando situado sobre la colina, Ricardo Caldwell se servía una taza de café premium. Observaba el avance de las operaciones por la ventana. Se volvió hacia Finch con una sonrisa satisfecha. «¿Ves? Te lo dije. Solo era una capa compactada». La pequeña bruja intentaba asustarnos para proteger sus flores silvestres. Pero muy por debajo de los pesados neumáticos, la tierra estaba gritando. Las 60.000 libras de peso de cada máquina, combinadas con las violentas vibraciones y las profundas incisiones de acero, estaban sometiendo a la frágil capa de piedra caliza a una tensión catastrófica. Las primeras grietas comenzaron a extenderse como una telaraña bajo la superficie. Todo empezó de forma sutil. A las 9:30 de la mañana, Tomás notó que el agua de los bebederos del ganado comenzaba a vibrar formando ondas concéntricas. Después, el suelo bajo sus botas emitió un zumbido grave y subterráneo. Era una vibración que se sentía en los dientes más que en los oídos. En la cuenca, el conductor del tractor principal sintió de pronto que la máquina se inclinaba violentamente hacia adelante. Pisó el freno de inmediato. Pensó que había golpeado una roca enorme. Pero no había ninguna roca.
Simplemente, la tierra frente al parabrisas dejó de existir. Un estruendo ensordecedor atravesó el valle. Fue más fuerte que un trueno. Era el sonido de un techo subterráneo rompiéndose bajo una presión inmensa. Instantáneamente, un geyser de agua oxidada y maloliente salió disparado desde la zanja que el tractor acababa de abrir. No fue una simple salpicadura. Explotó hacia el cielo con la fuerza de una tubería principal reventada. El chorro alcanzó más de 30 pies de altura. Era agua hipersalina, tóxica para cualquier planta viva. Y había estado esperando durante un siglo para escapar. ¡Emergencia! ¡Emergencia!, gritó el conductor por la radio. Metió la reversa mientras el agua corrosiva caía sobre la cabina. Pero ya era demasiado tarde. La primera perforación desencadenó una reacción en cadena devastadora. La enorme presión hidrostática del acuífero, que por fin había encontrado una salida, comenzó a destrozar la capa protectora desde el interior. Antes de que el conductor pudiera retroceder apenas unos metros, la tierra bajo el tractor desapareció. Un socavón perfectamente circular de más de 50 pies de diámetro se abrió de forma instantánea. El tractor de 60.000 libras se inclinó violentamente hacia un lado. La máquina comenzó a deslizarse hacia el abismo de barro. El conductor saltó desesperadamente de la cabina. Apenas unos segundos después, la maquinaria valuada en más de $1 millón fue tragada por completo por aquella masa tóxica y burbujeante. Y la pesadilla apenas estaba comenzando. En el remolque de mando, Caldwell dejó caer su taza de café. La porcelana se hizo añicos contra el suelo. Toda la arrogancia desapareció de su rostro. Fue reemplazada por un horror absoluto. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo?, susurró. A través de la ventana observó cómo el suelo del valle comenzaba a colapsar. Más géiseres surgían por todas partes. Columnas de salmuera tóxica se elevaban hacia el aire limpio de la mañana. El terreno se desmoronaba en enormes bloques. El socavón crecía con una velocidad aterradora. Los otros dos conductores abandonaron sus tractores y corrieron cuesta arriba para salvar la vida mientras la tierra se hundía detrás de ellos. El agua que escapaba de las cavernas subterráneas no solo inundaba la cuenca. Estaba destruyendo la estabilidad estructural de toda la región. Las 5.000 acres de fértiles tierras agrícolas que Apex Geraisen había comprado por $40 millones se estaban transformando rápidamente en un gigantesco cráter tóxico de sal y muerte. En la colina, Tomás abrazó a Clara y la acercó a su lado. El rugido del colapso resonaba por todo el valle. Era un sonido apocalíptico. La naturaleza reclamando nuevamente su territorio. El banco había ignorado la advertencia. Habían conducido su arrogancia directamente al corazón de la tierra. Y ahora acababan de entrar violentamente en la etapa más dolorosa de las consecuencias. Al mediodía, los rugientes géiseres se habían convertido en una constante y espantosa surgencia de lodo oscuro y oxidado. El socavón ya superaba los 200 pies de diámetro. Una enorme herida abierta en la tierra de Nebraska. Había engullido más de $2 millones en maquinaria pesada sin dejar rastro. El aire del valle de Oak Haven, normalmente perfumado por los pastos de la pradera, estaba cargado con el olor sofocante del azufre y la sal estancada. Dentro de la oficina de campo de Apex Geraisen, el aire acondicionado trabajaba inútilmente contra el creciente pánico. Ricardo Caldwell caminaba de un lado a otro. Su chaqueta había desaparecido. La corbata de seda colgaba aflojada. Empapado en sudor, gritaba por teléfono. «No me importa lo que diga la póliza de seguros. Necesito un equipo de contención aquí inmediatamente». Del otro lado de la línea estaba Jonathan Mercer, el despiadado director ejecutivo de Apex Geraisen en Chicago. Un hombre que había construido su carrera comprando activos en crisis. Y que no toleraba el fracaso. «Un equipo de contención deja un rastro documental», respondió Mercer con una calma escalofriante. «Si la Agencia de Protección Ambiental descubre la explosión de un acuífero tóxico, no solo perderemos los 40 millones invertidos.
También enfrentaremos multas federales capaces de hundir nuestras acciones este trimestre. Estoy enviando al equipo de gestión de crisis. Hasta que lleguen, cierren el perímetro. Nadie entra y nadie sale. Confisquen los teléfonos de los contratistas. Y encuentren la manera de culpar a una inestabilidad geológica preexistente. Jonathan, el cráter sigue creciendo. Protestó Caldwell. El agua es hipersalina. Está avanzando sobre el suelo como si fuera ácido. Los cultivos que sembramos ayer literalmente se están desintegrando. Entonces más vale que empieces a redactar una historia sobre un desastre natural provocado por un socavón, respondió Mercer antes de cortar la llamada. Gregorio Finch permanecía inmóvil en una esquina. Observaba por la ventana el paisaje apocalíptico. La salmuera oscura comenzaba a desbordar el borde del socavón. Avanzaba lentamente sobre los campos recién trabajados. Dondequiera que tocaba, la fértil tierra negra de Nebraska se volvía gris y enfermiza. La sal absorbía instantáneamente toda la humedad. Esterilizaba el suelo en cuestión de minutos. Nos advirtió, susurró Finch. La imagen de Clara y su diario encuadernado en cuero ardía en su memoria. Ricardo, esa niña tenía los cortes topográficos. Sabía que la capa protectora era extremadamente delgada. Caldwell giró bruscamente. Sus ojos reflejaban desesperación. No vuelvas a mencionar a esa niña. Esa niña no existe. Si alguien pregunta, encontramos una cavidad subterránea imposible de detectar. Fue un desastre natural. Caso fortuito. ¿Me entiendes? Mientras los ejecutivos intentaban construir una muralla de mentiras, Clara Hayes ya estaba luchando contra la realidad del desastre. Se encontraba junto a la línea divisoria de la propiedad. Llevaba botas de goma y gruesos guantes de protección. La cinta amarilla de advertencia colocada por Apex Geraisen ondeaba violentamente bajo ráfagas de viento impredecibles generadas por la diferencia de temperatura entre el aire y el agua que emergía del subsuelo. A su lado, Tomás clavaba postes metálicos en la tierra. Aseguraba apresuradamente barreras de plástico pesado que habían comprado en la ferretería local. Era un esfuerzo casi inútil, pero también desesperadamente necesario. Arrodillada junto a la cerca, Clara sostenía un vaso de laboratorio y un medidor digital de salinidad. Con cuidado, Clara recogió una muestra de lodo del lado de la cerca que pertenecía a su familia. Introdujo las ondas del medidor en la mezcla. Los números digitales se dispararon instantáneamente. «Papá», dijo Clara con tensión en la voz. No levantó la vista del aparato. «No está solo en la superficie». Tomás dejó de martillar y se secó el sudor mezclado con polvo de la frente. «¿Qué quieres decir? El agua superficial todavía no ha llegado a nuestra propiedad. Tenemos al menos un cuarto de milla de margen. La sal no solo se está moviendo por encima del suelo», explicó Clara mientras sacaba el diario de su bisabuelo y pasaba varias páginas. Señaló con un dedo manchado de tierra un dibujo de las capas geológicas del valle. Cuando rompieron la capa protectora, no solo permitieron que el agua saliera hacia arriba. También rompieron el sello que separaba el sistema kárstico tóxico del acuífero de agua dulce que está por encima. La presión está empujando la salmuera horizontalmente a través del subsuelo. Tomás la miró. La sangre desapareció de su rostro. ¿El agua subterránea? Sí, respondió Clara. Sus ojos se encontraron con los de su padre. Está contaminando el acuífero local. Nuestro pozo extrae agua de ese acuífero, papá. Y también lo hace el pueblo de Oak Haven. Todo el peso de la maquinaria corporativa de Apex Geraisen cayó sobre el valle de Oak Haven. No llegó con excavadoras. Llegó con maletines. 2 días después del desastre, el valle estaba lleno de contratistas de seguridad privada conduciendo camionetas blancas sin identificación. Levantaron una enorme cerca opaca de malla metálica alrededor de las 5.000 acres de terreno. De esa manera ocultaban el creciente lago tóxico de la vista de quienes circulaban por la carretera del condado. Una neblina permanente con olor químico flotaba sobre la propiedad de Apex. El viento la transportaba varios kilómetros,
provocando irritación en la garganta de cualquiera que viviera dentro de un radio de 5 millas. El jueves por la mañana, un elegante automóvil negro avanzó por el camino de tierra de la granja Hayes. Tomás estaba sentado en el porche. Una escopeta descansaba apoyada junto a su mecedora. Era una declaración silenciosa e inequívoca sobre los límites de su propiedad. Clara estaba sentada a su lado rodeada de mapas y equipos para analizar agua. Del automóvil descendió un hombre vestido con un impecable traje gris oscuro. Llevaba un portafolio de cuero y una expresión cuidadosamente entrenada de superioridad intimidante. Señor Tomás Hayes, soy Bradley Hastings, asesor jurídico principal de Apex Horizon Trust. Tomás ni siquiera se levantó. Se limitó a observarlo. Está invadiendo propiedad privada, señor Hastings. Diga lo que tenga que decir desde abajo de las escaleras. Hastings sonrió apenas. Una sonrisa fría y sin humor. Abrió el portafolio y sacó una gruesa pila de documentos legales. Los dejó caer sobre el primer escalón del porche. Estoy aquí para entregarle formalmente una orden de cese y desistimiento, señor Hayes, además de una medida cautelar preliminar. Su voz resonó claramente en la tranquila mañana. Tenemos motivos para creer que usted o personas actuando en su nombre participaron en actos de sabotaje industrial que condujeron al desafortunado e imprevisto evento geológico ocurrido en nuestra propiedad. Tomás soltó una carcajada áspera. ¿Sabotaje? Sus idiotas condujeron 60.000 libras de acero sobre una falla presurizada que mi hija de 10 años les advirtió explícitamente que evitaran. Ustedes rompieron la tierra, Hastings. No yo. No tenemos constancia de ninguna advertencia de ese tipo, mintió Hastings sin pestañear. Lo que sí tenemos es un desastre multimillonario y un agricultor local conocido por su hostilidad hacia la expansión corporativa viviendo justo al lado. Si usted o su hija hablan con la prensa, con la Junta Estatal de Medio Ambiente o con cualquier otra persona acerca de los acontecimientos de esta semana, Apex Horizon los enterrará bajo una montaña de litigios. Congelaremos sus activos. Confiscaremos esta granja para cubrir costos legales. Y nos aseguraremos de que pase el resto de su vida dentro de una sala de audiencias. Firmará el acuerdo de confidencialidad que está al final de ese paquete o los destruiremos. Clara se puso de pie. Caminó hasta el borde del porche. Miró al abogado con una expresión inquietantemente analítica. Su acuerdo de confidencialidad es irrelevante, señor Hastings. El desastre ya no está limitado a su propiedad. Hastings frunció el ceño. ¿Perdón? Clara levantó un pequeño frasco de vidrio lleno de agua amarillenta y turbia. Esta es una muestra de nuestro pozo profundo tomada esta mañana. La concentración de cloruro de sodio y azufre disuelto ha aumentado 400% en 48 horas. La contaminación de su explosión está infiltrándose en el acuífero municipal de Oak Haven. No puede imponer una orden de silencio al agua subterránea. La próxima semana, el agua potable del pueblo olerá a huevos podridos y arruinará sus cultivos. Cuando la Agencia de Protección Ambiental analice la firma isotópica de esta sal, el rastro conducirá directamente al sumidero blanco. Por una fracción de segundo, la confianza de Hastings se quebró. Miró el frasco. Luego a Clara. Después a Tomás. Y comprendió que Caldwell había subestimado gravemente la inteligencia de aquellos agricultores rurales. Si vuelves a analizar esa agua, estarás ejerciendo geología sin licencia, amenazó señalándola con el dedo. Mantén la boca cerrada, Hayes. Es la única advertencia que recibirás. Giró sobre sus talones. Subió al automóvil. Y se marchó levantando una nube de polvo. Tomás bajó los escalones y recogió los documentos legales. Observó la gruesa pila de papeles. Luego miró a su hija. Tienen miedo, Clara. Saben que tienes razón. Tener razón no salvará la granja, papá, respondió ella en voz baja. Miró hacia la enorme cerca opaca que ocultaba el desastre corporativo de al lado. La pluma tóxica se está desplazando aproximadamente 2 pies por hora a través de los estratos subterráneos.
Está siguiendo la inclinación de la roca madre directamente hacia la estación principal de bombeo del pueblo. Tenemos que demostrar que ellos conocían el peligro antes de perforar. Tenemos que demostrar negligencia criminal. De lo contrario, la Agencia de Protección Ambiental solo impondrá una multa y Apex retrasará la limpieza durante 20 años mediante demandas. ¿Y cómo demostramos eso?, preguntó Tomás. La impotencia comenzaba a reflejarse en su voz. Caldwell desechó tu diario. Es nuestra palabra contra la de un banco de $40.000 millones. Los ojos de Clara se entrecerraron mientras observaba el polvo que aún flotaba en el camino. Encontraremos al único hombre que vio mi mapa y realmente entendió lo que significaba. El restaurante ubicado a las afueras del condado de Oak Haven era un vestigio de los años 50. Tenía letreros de neón parpadeantes y viejos reservados de vinilo que habían vivido tiempos mejores. A las 11 de la noche estaba prácticamente vacío. Solo una camarera adolescente limpiaba la barra. Y en el rincón más oscuro permanecía sentado un hombre frente a una taza de café negro ya frío. Gregorio Finch parecía haber envejecido 10 años en apenas 4 días. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Y sus manos temblaban constantemente. Cuando la campanilla sobre la puerta sonó, dio un salto evidente. Tomás Hayes entró primero. Clara lo seguía. Ambos se sentaron frente a Finch. El silencio era pesado. Todos compartían la misma realidad. Una catástrofe avanzaba a pocos kilómetros de distancia. Corrió un gran riesgo al llamarnos, señor Finch, dijo Tomás en voz baja. Finch suspiró profundamente. Se pasó una mano por el cabello cada vez más escaso. No he dormido, señor Hayes. Cada vez que cierro los ojos veo ese tractor hundiéndose en el barro. Veo la sal avanzando sobre la tierra fértil. Me convertí en agrónomo porque amo la tierra. Lo que Apex está haciendo, lo que yo permití que hicieran, es una abominación. Miró a Clara. La culpa lo estaba aplastando. Tenías razón. Cada cálculo de ese viejo diario era correcto. La capa protectora. La presión. La composición tóxica. Todo era exactamente como dijiste. Tener razón no neutraliza el acuífero, respondió Clara sin rastro de resentimiento. Solo le interesaban los hechos. La pluma de salmuera sigue avanzando. Los abogados de Apex estuvieron hoy en nuestra granja. Intentan ocultar la propagación de la contaminación. Mercer llegará mañana desde Chicago, susurró Finch inclinándose hacia ellos. No traerán equipos de descontaminación. Traerán ingenieros especializados en hormigón. Planean bombear miles de toneladas de cemento industrial de secado rápido dentro del socavón para sellar el geyser. Los ojos de Clara se abrieron con auténtico horror. No pueden hacer eso. La presión hidrostática todavía no se ha equilibrado. Si bloquean la principal válvula de liberación, el agua buscará el camino de menor resistencia. Tomás sintió que la sangre se le helaba. Las fracturas horizontales. Exactamente, dijo Clara. Tomó una servilleta y un bolígrafo. Rápidamente dibujó un corte transversal del terreno. Ahora mismo el socavón está liberando la presión hacia arriba. Si lo sellan con cemento, la presión se desviará lateralmente a través de la roca fracturada. Actuará como una jeringa hiperpresurizada. Inyectará toda la salmuera tóxica directamente en el acuífero de agua dulce de Oak Haven. No tardará semanas. Tardará horas. Destruirán permanentemente el agua potable de 50.000 personas. Finch asintió con tristeza. Caldwell lo sabe. Los ingenieros corporativos se lo explicaron. Pero a Mercer no le importa. Sellar el agujero elimina el desastre visible para la opinión pública. Lo que ocurra bajo tierra será atribuido a movimientos geológicos naturales. Tienen suficiente dinero para mantener al pueblo atrapado en tribunales hasta que todos quiebren o mueran de sed. Tomás agarró a Finch por el cuello de la camisa. Lo arrastró parcialmente sobre la mesa. Tienes que detenerlos. Debes acudir a la Agencia de Protección Ambiental. No tengo pruebas,
respondió Finch apartando las manos de Tomás. Caldwell destruyó todo. Los informes oficiales afirman que el radar solo mostró roca sólida. Borraron los servidores. Nada se borra para siempre, dijo Clara tranquilamente. Finch la observó. Después metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña memoria USB plateada. La deslizó por la mesa. Soy agrónomo, no informático. Pero sé cómo funcionan las nubes corporativas. Antes de que Caldwell trajera a los especialistas informáticos para borrar la red local, sincronicé mi tableta personal con una copia oculta de seguridad. En esta memoria están los escaneos originales del radar realizados por la Universidad de Cornell. Muestran claramente la cavidad subterránea. También contiene grabaciones y transcripciones donde Caldwell ordena ignorar las advertencias geológicas. Textualmente dijo: «No permitimos que el barro dicte nuestros márgenes de ganancia». Tomás observó la diminuta memoria plateada. Parecía insignificante. Pero era una bomba. Una bomba digital capaz de destruir un imperio financiero. «¿Por qué nos la entregas?», preguntó. «Te destruirán por esto, Finch. Nunca volverás a trabajar en esta industria». Finch bajó la mirada. «No merezco volver a trabajar en esta industria». Luego observó a Clara. «Tú entiendes la Tierra, Clara. La escuchas. Yo dejé de escucharla hace mucho tiempo. Toma la memoria. Entrégasela a la Agencia de Protección Ambiental. Entrégasela a la prensa. Entrégasela a Dios. Pero detén lo que están haciendo». Clara tomó la memoria USB. Sus pequeños dedos se cerraron firmemente alrededor del metal frío. «Necesitamos algo más que la prensa», dijo. Su mente ya estaba calculando variables. Incluso con estas pruebas, conseguir una orden judicial puede tardar días. Mercer comenzará a verter cemento mañana. Si se llana ese socavón, el pueblo estará condenado. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Tomás. Clara observó el dibujo de la servilleta. Analizó las líneas de falla, las presiones y la trayectoria del veneno. «No vamos a luchar contra el banco en los tribunales», dijo finalmente. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro cargado de determinación. «Usaremos la presión de la propia tierra contra ellos. Tenemos que abrir una válvula de alivio en nuestro lado de la propiedad antes de que sellen el socavón». Tomás se quedó inmóvil. Comprendió de inmediato lo que su hija estaba proponiendo. Era brillante. Y también peligrosamente temerario. Clara proponía provocar deliberadamente un pequeño terremoto localizado. La medianoche cubrió el valle de Oak Haven con una oscuridad sofocante. Solo era interrumpida por el resplandor de los enormes focos industriales que iluminaban la propiedad de Apex Horizon. Dentro de la casa de los Hayes, la mesa de la cocina se había transformado en una auténtica sala de guerra. Mapas topográficos, estudios geológicos y complejas ecuaciones matemáticas dibujadas sobre papel cubrían cada superficie disponible. Clara permanecía de pie sobre una silla de madera para alcanzar el centro de la mesa. Su pequeño dedo seguía una tenue línea azul en el mapa más detallado de su bisabuelo. La situación ya había superado con creces la pérdida de una cosecha. Lo que estaba en juego ahora era la supervivencia de todo un pueblo. La salmuera tóxica que se acumulaba bajo el sumidero blanco estaba a solo unos pies de alcanzar el acuífero local de agua dulce, el cual alimentaba directamente los bordes del acuífero Ogallala, el inmenso y vital sistema subterráneo que sostenía millones de acres de tierras agrícolas en Estados Unidos. Si el tapón de hormigón de Mercer obligaba a aquella agua hipersalina cargada de azufre a desplazarse horizontalmente hacia el Ogallala, la contaminación resultante desencadenaría un colapso agrícola que afectaría a varios estados. «No podemos simplemente cavar un agujero, papá», explicó Clara. Su voz permanecía sorprendentemente serena pese al escenario apocalíptico que intentaban evitar. «La presión allí abajo supera las 400 libras por pulgada cuadrada. Si Mercer bombea 5.000 toneladas de hormigón industrial desecado rápido dentro de la salida principal mañana por la mañana,
el agua actuará como una prensa hidráulica. Fracturará violentamente los depósitos laterales más débiles. Tenemos que crear una salida vertical alternativa. Un camino que ofrezca menos resistencia. Tomás se inclinó sobre la mesa. Su rostro estaba pálido bajo una mezcla de grasa de tractor y sudor. ¿Y crees que el viejo pozo artesiano de la parcela este es el lugar adecuado? No es simplemente un lugar adecuado, respondió Clara golpeando suavemente el mapa con el dedo. Es el punto geológico perfecto. El abuelo selló ese pozo en 1982 porque se secó. Pero la perforación desciende 300 pies en línea recta y termina justo encima de una cavidad kárstica secundaria conectada al sumidero blanco. La capa de roca allí es mucho más gruesa. Por eso nunca colapsó por sí sola. Pero si logramos romper exactamente ese punto antes de que Mercer termine de sellar el socavón, la presión hidrostática se alejará naturalmente del acuífero del pueblo y buscará la nueva salida. Tomás guardó silencio durante varios segundos. Romper 300 pies de piedra caliza sólida requeriría un evento sísmico. No, corrigió Clara mientras lo miraba fijamente. Requeriría una liberación de energía dirigida. Un pesado y aterrador silencio cayó sobre la cocina. Tomás era agricultor, no ingeniero. Pero sabía perfectamente lo que había guardado en uno de sus viejos almacenes. Durante generaciones, los agricultores habían utilizado distintos métodos para remover grandes obstáculos del terreno y abrir paso en tierras difíciles. La realidad del plan comenzó a tomar forma en su mente. Clara, si intentamos abrir una salida en esa zona, podríamos destruir toda la parcela este. La capa fértil desaparecería. El cráter sería enorme. Si no hacemos nada, el pueblo perderá para siempre su agua potable, respondió Clara. La crudeza de la verdad atravesó la habitación. Y los abogados de Apex Geraisen culparán a un fenómeno geológico natural. Obtendrán beneficios fiscales. Y Oakhaven terminará convirtiéndose en un pueblo fantasma. La memoria USB de Finch puede demostrar que provocaron la primera ruptura. Pero esa memoria no descontaminará el acuífero Ogallala. Tendremos que sacrificar una parte de nuestra tierra para salvar la de todos los demás. Tomás observó sus manos curtidas. Manos que habían trabajado aquellas 80 acres durante 40 años. Miró las paredes de la casa construida por su abuelo. Perder la parcela este significaba perder una tercera parte de su sustento. Significaba la ruina económica. Pero entonces miró a su hija. Una niña de 10 años con una claridad moral y una valentía intelectual que dejaban en evidencia a los multimillonarios del otro lado de la cerca. Y comprendió que no había otra opción. «Ponte el abrigo», dijo finalmente. Durante las siguientes 4 horas trabajaron sin descanso. La noche cubría el valle mientras preparaban todo lo necesario para ejecutar el plan. Poco antes de las 4 de la madrugada, todo estaba listo. Tomás observó el horizonte oscuro. Sus manos temblaban. ¿Cuándo lo hacemos? Clara miró hacia la propiedad de Apex Geraisen. A lo lejos ya comenzaban a escucharse motores pesados. Tenemos que esperar a que comiencen a sellar el socavón. Si actuamos demasiado pronto, Mercer simplemente reaccionará y cambiará de estrategia. Debemos esperar hasta que la presión subterránea alcance su punto máximo. Vamos a utilizar su propio hormigón para obligar al agua a buscar una salida diferente. El amanecer comenzó a extenderse sobre las llanuras de Nebraska. El cielo se tiñó de tonos púrpura y naranja. La tierra estaba a punto de sangrar. Y una niña sostenía la clave para decidir hacia dónde lo haría. A las 6 de la mañana, una enorme caravana de maquinaria pesada avanzó por la carretera del Condado 9. Jonathan Mercer había llegado. El director ejecutivo de Apex Geraisen Trust no viajaba en una camioneta cubierta de polvo. Llegó en un Mercedes blindado especialmente modificado. Tras él avanzaba una impresionante flota de equipos industriales. 10 enormes camiones bomba de hormigón ingresaron a la propiedad. Detrás venían múltiples mezcladoras de cemento cuyos gigantescos tambores giraban sin descanso.
Mercer descendió del vehículo acompañado por Bradley Hastings y Ricardo Caldwell. Caldwell parecía al borde del colapso. Mercer, en cambio, conservaba la misma expresión fría e implacable. Se acercó al borde del socavón. Durante la noche había crecido hasta alcanzar aproximadamente 300 pies de diámetro. El geyser de salmuera seguía expulsando agua tóxica sobre la tierra arruinada. «Vaya desastre», dijo Mercer sin mostrar emoción alguna. «Me aseguraste que este terreno era estable». «Los estudios geológicos», balbuceó Caldwell. «Ahórrame las excusas», lo interrumpió Mercer. Luego miró a Hastings. «¿El perímetro está asegurado? ¿Los residentes locales están controlados?» «La familia Hayes recibió ayer la orden judicial», respondió Hastings. «Están legalmente inmovilizados. Si hablan con la prensa, perderán toda su propiedad antes del viernes». Mercer asintió satisfecho. Luego se volvió hacia el ingeniero jefe. «Comiencen. Quiero ese agujero sellado antes de que cualquier organismo federal empiece a hacer preguntas». Los enormes brazos articulados de los camiones se extendieron sobre el cráter. Cuando llegó la señal, los sistemas comenzaron a funcionar. Miles de galones de hormigón industrial empezaron a caer dentro del socavón. La batalla entre la corporación y la tierra había comenzado. Al principio, el agua presurizada resistió. Fragmentos de hormigón húmedo salían despedidos por los aires. Pero Mercer había traído una cantidad abrumadora de material. Poco a poco, la presión comenzó a ceder. El geyser empezó a ahogarse bajo una creciente capa gris. La superficie del socavón comenzó a sellarse. Mientras tanto, bajo tierra, una ecuación aterradora se desarrollaba silenciosamente. Al cerrarse la salida principal, toda la presión acumulada quedó atrapada. Ya no tenía una vía de escape directa. Impulsada por el enorme peso de la tierra, el agua comenzó a buscar desesperadamente otro camino. Y ese camino apuntaba directamente hacia el acuífero de agua dulce de Oak Haven. Desde la colina de la granja Hayes, Clara observaba todo con prismáticos. Junto a ella descansaba una tableta con un monitor sísmico. La aguja digital comenzó a vibrar frenéticamente. «La presión está aumentando, papá». Tomás observó el dispositivo. «Dime cuándo». A través de los prismáticos, Clara vio cómo la superficie del socavón se volvía completamente plana. El geyser había desaparecido. El hormigón había formado un tapón sólido. «La salida principal está sellada», gritó. «Ahora». Tomás actuó. Durante una fracción de segundo reinó el silencio absoluto. Después, la tierra se sacudió violentamente. Una poderosa onda sísmica recorrió el subsuelo del valle de Oak Haven. Un estruendo profundo atravesó las llanuras. Era un sonido tan intenso que parecía vibrar dentro de los huesos. En la parcela este de la granja Hayes, el suelo explotó hacia arriba. Una enorme columna de tierra, roca y polvo se elevó hacia el cielo. La física subterránea reaccionó instantáneamente. Los millones de galones de agua hipersalina encontraron de repente una nueva salida vertical mucho más favorable. Abandonaron su trayectoria horizontal hacia el acuífero del pueblo. Toda la presión cambió de dirección. En la propiedad de Apex Geraisen, Mercer y Caldwell observaron horrorizados cómo el terreno bajo sus pies comenzaba a deformarse. Al invertirse repentinamente el flujo de agua, se generó un vacío momentáneo bajo la masa de hormigón recién vertida. «¡Aléjense!», gritó uno de los ingenieros. La enorme losa de hormigón comenzó a resquebrajarse. La estructura falló. La tierra colapsó. Dos de los gigantescos camiones bomba estacionados demasiado cerca del borde comenzaron a inclinarse. Los conductores escaparon por segundos. Las enormes máquinas desaparecieron dentro del abismo de barro y hormigón. En la propiedad de los Hayes ocurrió algo igualmente impresionante. El agua tóxica surgió con una fuerza descomunal desde la nueva abertura. Una gigantesca columna oscura se elevó hacia el cielo. La lluvia de salmuera cayó sobre la parcela este.
30 acres de tierra fértil quedaron destruidas en cuestión de minutos. Tomás cayó de rodillas. Observó cómo parte de su vida desaparecía frente a sus ojos. Clara se arrodilló junto a él y lo abrazó. Las lágrimas corrían por sus mejillas cubiertas de polvo. «Lo lograste, papá. Salvaste al pueblo. El agua está saliendo por aquí. El acuífero está a salvo». Al otro lado de la cerca, los ejecutivos corporativos permanecían inmóviles entre los restos de su inversión de $40 millones. El socavón había devorado sus máquinas. Había devorado su hormigón. Y había devorado su arrogancia. Pero su verdadera pesadilla apenas estaba llegando. El evento sísmico local no solo sacudió el valle de Oak Haven. Las ondas fueron registradas por estaciones de monitoreo geológico en varios estados vecinos. Durante las 2 horas siguientes a la detonación, un silencio inquietante dominó a Tomás y Clara. Ambos sabían que aquello no había terminado. Lo peor estaba a punto de comenzar. La explosión ensordecedora había saturado temporalmente sus oídos. Durante varios minutos, Tomás y Clara quedaron atrapados en un mundo extraño y silencioso donde el único sonido perceptible era el retumbar acelerado de sus propios corazones. Poco a poco, los ruidos del desastre regresaron. Era una aterradora sinfonía de destrucción. En la parcela este de la granja Hayes, el nuevo cráter expulsaba sin descanso un rugiente geyser de salmuera hipersalina hacia el cielo de la mañana. El agua tóxica caía formando un río temporal que excavaba profundos surcos en la tierra fértil, envenenando para siempre las 30 acres que Tomás había cultivado con dedicación durante décadas. Arrodillado en el barro, abrazó a Clara con fuerza. Ambos contemplaban el sacrificio que se habían visto obligados a realizar. El olor acre del combustible, la piedra caliza pulverizada y el agua sulfurosa impregnaba el aire húmedo del verano. Sería un recuerdo permanente de la mañana en que la tierra se rompió. Al otro lado de la propiedad, la situación era completamente caótica. El vacío generado por la repentina redirección de la presión subterránea provocó el colapso total de la gigantesca tapa de hormigón. Miles de toneladas de cemento fresco y varios millones de dólares en maquinaria pesada desaparecieron dentro del abismo. Jonathan Mercer, el hasta entonces intocable director ejecutivo de Apex Geraisen Trust, permanecía inmóvil al borde del socavón. Su impecable gabardina de lujo estaba cubierta de barro sulfuroso. A su lado, Ricardo Calvel respiraba con dificultad, las manos apoyadas sobre las rodillas, incapaz de comprender la magnitud de su fracaso. Al mediodía, el aislamiento de Oak Haven Valley terminó abruptamente. El sonido de sirenas rompió el aire. Una larga caravana de vehículos negros avanzó por la carretera del Condado 9. En las puertas podía verse claramente el sello oficial de la Agencia de Protección Ambiental. Detrás de ellos circulaban vehículos tácticos blindados pertenecientes a una división federal especializada en delitos ambientales. El gobierno federal no solo había detectado la anomalía, había movilizado un ejército. Al frente de la caravana se encontraba el director Guillermo Danforth. Era un regulador conocido por su dureza. Había construido toda su carrera persiguiendo contaminadores corporativos. Descendió del vehículo principal. Sus botas brillantes se hundieron inmediatamente en el lodo contaminado. Lo acompañaban agentes federales armados que transportaban grandes maletines impermeables repletos de equipos de análisis ambiental. Danforth avanzó directamente hacia la línea divisoria de las propiedades. Sus ojos grises recorrieron el paisaje devastado. Observó el gigantesco geyser de salmuera en la propiedad de los Hayes. Después dirigió la mirada hacia el enorme cráter lleno de maquinaria destrozada en los terrenos de Apex. Mercer reaccionó de inmediato. Intentó recuperar su habitual aire de autoridad. Se acercó rápidamente a la cerca. Bradley Hastings caminaba detrás de él. Mucho menos seguro que de costumbre. Director Danforth, gracias a Dios que ha llegado, declaró Mercer elevando la voz para imponerse al ruido del agua. Intentó acomodarse la gabardina embarrada. Como puede ver, Apex Geraisen Trust es víctima de un desastre natural absolutamente impredecible.
Un evento tectónico desconocido fracturó el subsuelo esta mañana. Estamos enfrentando una situación geológica imposible de anticipar. Por supuesto, colaboraremos plenamente con todos los protocolos de limpieza. Mi equipo legal ya está preparando la documentación correspondiente para este caso de fuerza mayor. Danforth no respondió. Ni siquiera lo miró. Su atención estaba completamente concentrada en Tomás y Clara Hayes. Ambos avanzaban lentamente hacia la cerca desde el lado opuesto. Estaban cubiertos de polvo. Exhaustos. Pero Clara caminaba con una postura firme e inquebrantable. Apretado contra su pecho llevaba un resistente estuche amarillo impermeable. Finalmente Danforth volvió la vista hacia Mercer. «¿Un desastre natural, señor Mercer?» Su voz sonó peligrosamente tranquila. «¡Qué historia tan interesante! Especialmente considerando el paquete cifrado que llegó esta mañana a mi oficina de Kansas City exactamente a las 8». El ojo izquierdo de Mercer tembló involuntariamente. El color desapareció de su rostro. ¿Paquete? Clara avanzó hasta quedar a pocos centímetros de la cerca. Levantó la tableta protegida dentro del estuche. Se refiere a la copia de seguridad de los servidores, señor Mercer. Los archivos originales del radar de penetración terrestre realizados por los consultores de Cornell. Los mismos archivos que su departamento informático creyó haber eliminado para siempre. Detrás de Mercer, Caldwell soltó un gemido ahogado. Retrocedió varios pasos. Sus zapatos resbalaron sobre el barro tóxico. Clara tocó la pantalla. Había conectado la tableta a un altavoz portátil resistente al agua sujeto a su cartera. El volumen estaba al máximo. La grabación comenzó a reproducirse. La voz de Gregorio Finch resonó por todo el valle. «Ricardo, los análisis preliminares mostraron anomalías en los estratos inferiores. Las descartamos pensando que eran capas compactadas». Entonces sonó la voz de Caldwell. Nítida. Inconfundible. «Porque son capas compactadas. Vamos a traer los equipos más pesados del mercado. Si encontramos roca, la rompemos. No gastamos $40 millones para convertir 500 acres en una reserva para topos. Apex Horizon exige un aumento del 20% en la producción. Haz que ocurra». Después llegó la frase final. La que selló su destino. «No permitimos que el barro dicte nuestros márgenes de ganancia». La grabación terminó. Solo quedó el rugido del agua. Mercer giró lentamente la cabeza hacia Caldwell. Sus ojos estaban vacíos. Había comprendido que todo había terminado. Hastings, el abogado que apenas unos días antes había amenazado con destruir a la familia Hayes, retrocedió lentamente. Tomó distancia física de sus propios clientes. Sabía exactamente lo que significaban aquellas pruebas. Ignoraron deliberadamente un peligro geológico perfectamente documentado para aumentar sus beneficios trimestrales, declaró Danforth. Su voz resonó con autoridad absoluta. Hizo una señal a los agentes federales. Estos comenzaron a avanzar de inmediato. Autorizaron conscientemente trabajos de labranza profunda sobre un sistema kárstico presurizado. Violaron la ley federal de agua limpia. Y posteriormente intentaron ocultar el desastre mediante una operación que habría contaminado de forma irreversible uno de los sistemas acuíferos más importantes del país. Hastings hizo un último intento desesperado. No pueden demostrar que comprendíamos específicamente el riesgo para el acuífero antes de la ruptura. Sí pueden, interrumpió Clara. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Abrió su cartera. Sacó el viejo diario encuadernado en cuero de su bisabuelo. Lo sostuvo en alto. Yo estuve dentro de la oficina de Caldwell 3 días antes del desastre. Le mostré exactamente este mapa. Le expliqué la zona presurizada. Le advertí que sus máquinas romperían la capa de piedra caliza. Y él me respondió que no aceptaba consejos agrícolas de la hija de un granjero pobre. Después me empujó fuera de la oficina. Danforth observó a la niña. Por primera vez apareció una sonrisa genuina en su rostro endurecido.
¿Es cierto eso, jovencita? Sí, señor. Y la explosión sísmica que ocurrió esta mañana en nuestra propiedad tampoco fue un fenómeno natural. Todos quedaron en silencio. Mi padre y yo provocamos deliberadamente una liberación de presión para evitar que el hormigón de Mercer desviara la salmuera hacia el sistema de agua potable de Oak Haven. Destruimos nuestra propia tierra para salvar este pueblo. El silencio posterior fue profundo. Incluso los agentes federales permanecieron inmóviles. Hombres acostumbrados a escenas de crimen ambiental en todo el país. Todos intentaban comprender el alcance del sacrificio realizado por aquella familia. Finalmente Danforth rompió el silencio. «Agentes». Su voz resonó como un látigo. «Procedan inmediatamente al arresto de Jonathan Mercer y Ricardo Caldwell por violaciones graves y reiteradas de la Ley Federal de Agua Limpia, fraude, obstrucción y delitos ambientales. Confisquen todos sus dispositivos de comunicación». «Y señor Hastings». Danforth clavó la mirada en el abogado. «Si siquiera considera moverse, también abandonará este valle esposado». Los agentes avanzaron. Mercer y Caldwell intentaron protestar. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres que habían creído que miles de millones de dólares los convertían en dioses intocables fueron obligados a arrodillarse en el barro contaminado mientras unas esposas de acero se cerraban sobre sus muñecas. Tomás apoyó una mano firme sobre el hombro de Clara. Sabía que aquello era solo el comienzo. Las consecuencias tardarían años en resolverse. Apex Horizon Trust enfrentó miles de millones de dólares en multas federales y demandas colectivas provenientes de los condados agrícolas afectados. La reacción pública fue devastadora. En apenas una semana, la empresa colapsó financieramente. Los 40 millones de dólares invertidos originalmente en aquellas tierras fueron confiscados para financiar las labores de descontaminación y restauración ambiental. Gregorio Finch recibió inmunidad federal completa gracias a su cooperación. Abandonó definitivamente el mundo de la agricultura corporativa. Años después trabajaba como profesor de conservación ética de suelos en una pequeña universidad regional del Medio Oeste. Sobre su escritorio conservaba una copia del corte geológico del valle. Jamás quiso olvidar a la niña de 10 años que le recordó lo que significaba escuchar a la tierra. La parcela este de la granja Hayes quedó destruida para siempre. La sal había contaminado el terreno más allá de cualquier recuperación posible. Sin embargo, Tomás no terminó arruinado. Cuando la historia se hizo pública, todo el país quedó impactado. La comunidad de Oak Haven se movilizó inmediatamente. Ciudadanos agradecidos iniciaron una campaña nacional de recaudación de fondos. La historia se volvió viral. En menos de un mes reunieron suficiente dinero para cancelar completamente la hipoteca de Tomás. También pudieron comprar 80 acres de tierras fértiles en otra zona del condado. Y además crearon un sólido fondo universitario para Clara. La naturaleza había susurrado una advertencia. Lo hizo a través de la piedra caliza, del agua enterrada y de la memoria geológica del valle. La arrogancia corporativa, cegada por la ambición, decidió ignorarla. Pero una niña observadora y un padre extraordinariamente valiente eligieron escuchar. Y demostraron que la tierra no puede ser conquistada mediante hojas de cálculo ni maquinaria pesada. Pero sí puede ser protegida por quienes comprenden su corazón antiguo, frágil e implacable. ¡Qué final tan increíble! ¿Esperabas que Clara utilizara una explosión controlada para salvar a todo el pueblo? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame cuál fue tu momento favorito de esta intensa historia. Si te gustó esta batalla entre la naturaleza y la codicia corporativa, dale me gusta. Comparte el vídeo y suscríbete al canal para más historias impactantes llenas de tensión, sacrificio y giros inesperados. ¡Hasta la próxima!